Hola, queridos amigos. Hola, Boris. Hola, estoy feliz de verlos a todos. Vamos a continuar estudiando lo que estudiamos en la mañana, el artículo que es la maldición y bendición en el trabajo. Vamos a comenzar con la lectura de un fragmento del artículo. Estamos esperando sus preguntas, todo lo que quieran aclarar, conectarse con las fuentes, con nosotros, atraer la luz que reforma, y ese es el programa para este encuentro. Vamos a tener también preguntas por Internet y queremos comenzar leyendo el fragmento original. Pongan preguntas y vamos así saber cómo responder. Comenzamos con la lectura del artículo que es la maldición y la bendición en el trabajo. Comenzamos desde el artículo que comienza con esto podemos explicar la tercera pregunta. Después vamos a leer un continuo hasta que terminemos. Con esto podemos explicar la tercera pregunta acerca del escrito. Hoy entrego ante ustedes la bendición y la maldición. ¿Acaso no está escrito de la boca del superior? No saldrá lo malo y lo bueno, pero de acuerdo con lo que aprendimos, el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Por lo tanto, allí en ese propósito no hay bueno y malo, sino que todo es bueno. Entonces, ¿de dónde provienen esos dos discernimientos del bien y del mal? Eso se extiende desde el punto de Tzimtzum, que es la raíz del juicio, porque Malhut de Ein Sof, que recibió la luz en la vasija de recepción, anheló la equivalencia de forma, así como hay en la luz. Por esta razón, ella realizó el Tzimtzum sin querer recibir más con este clip. De esto se deduce que Malhut ha hecho todos los límites entre la luz y la oscuridad, y eso es porque atribuimos el Tzimtzum al inferior. Al comienzo nos dice Rabash que el bien y el mal, estos discernimientos entre el bien y el mal no hay en el superior. Él es completamente bueno, como dice la meta de la creación, hacer el bien a las criaturas. Pero ¿de dónde llega este discernimiento o separación entre el bien y el mal? Llega del creado de Malhut de Ein Sof, desde el punto de Tzimtzum que se restringió a sí misma porque quería llegar a la igualdad de forma. Entonces hizo una diferencia entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar, tal como vamos a ver más adelante. Continuamos. Ahora continuamos desde... Y esto se atrae desde el punto de Tzimtzum, que es la raíz del juicio. Esto se extiende desde el punto de Tzimtzum, que es la raíz del juicio, porque Malhut de Ein Sof, que recibió la luz en la vasija de recepción, anheló la equivalencia de forma como hay en la luz. Por eso hizo Tzimtzum sin querer recibir más con este cli. De esto se deduce que Malhut ha hecho todos los límites entre la luz y la oscuridad, y por eso atribuimos el Tzimtzum al inferior. Como está escrito, ninguna fuerza del emanador se revela como un límite, y esta luz que les llega se llama Or Pnimi, pero es una iluminación restringida debido al punto en sí mismo. Es decir, también la luz que se revela en el creado, en el Parzuf, es algún tipo de limitación del creado. Por parte del superior, por parte del creador, no hay ninguna limitación. Ok, continuamos. Esta es la primera parte del fragmento que quería enfatizar que en el superior no hay ni bueno ni malo, sino que la causa del límite está en el inferior. Explicación. El límite para recibir solo con el fin de otorgar es el punto mismo,
que se considera como Malhut llamado una vasija para recibir para sí misma. Ella hizo lo bueno, que significa recibir con el fin de otorgar, así como también lo malo de no recibir con el fin de recibir. Y debido a que un deseo en el superior se convierte en una ley obligatoria en el inferior, por esta razón, quiere decir que quien quiere recibir con el fin de recibir tiene una sensación del mal y separación de la vida de vidas. Entonces, desde el Tzimtzum ya hay una ley que todos los Partzufim que van a salir después van a llevar esta ley de Tzimtzum Aleph y no se va a poder recibir más por recibir. Y eso es lo que se llama el malo. Se entiende que la razón del bien y del mal fue hecha por parte del inferior, es decir, el inferior hizo una realidad de bien y mal. Es como se dijo anteriormente, dado que Malhut desea la equivalencia de forma, desde aquí se extiende lo bueno y lo malo en el mundo. Esto significa que si los inferiores siguen el camino del Tzimtzum y solo quieren dedicarse con el fin de otorgar, tendrán deleite y placer. Pero si no consiguen esta línea, midiendo cada cosa para que sea precisamente solo con el fin de otorgar, tendrán oscuridad y no luz. Resulta que de la boca del superior, es decir, la abundancia que surgió del superior, todo fue bueno. No había lugar para el mal allí. Como está escrito al comienzo de la introducción del libro del árbol, antes del Tzimtzum, era el uno, es uno y su nombre es uno. Es decir, que todavía no estaba el asunto de la distancia entre la luz, él, y el Kli, llamado su nombre. Solo después del Tzimtzum, el deseo de recibir se volvió diferente en forma. Entonces, el deseo de recibir para recibir es lo que se llama el cambio de forma y la separación entre el Creador. Pasamos a la otra parte. Con esto también comprenderemos la cuarta pregunta. Con esto comprenderemos la cuarta pregunta donde está escrito bendición y maldición, lo que significa que no hay un intermedio entre ellos en la materialidad, hay uno u otro. Vemos que sí hay un lugar donde hay una bendición o un lugar donde hay una maldición. Pero también hay un lugar donde no hay bendición, pero tampoco hay allí una maldición. En su mayor parte, una persona que comercia o se va a vivir a una ciudad no insiste en que será específicamente un lugar de bendición, ya que normalmente, si no es un lugar de maldición, ese lugar se considera como un lugar que puede utilizar. Aquí, sin embargo, el versículo entrego ante ustedes la bendición y la maldición implica que no hay nada en el medio. Y la respuesta es que el bueno que hace el bien se llama vida. Si le damos vasijas de otorgamiento, es posible adherirse a la vida de vidas. De esto se entiende que solo de esta manera el hombre puede ser recompensado con el deleite y placer llamado bendición. Pero si una persona solo tiene vasijas de recepción, debe estar separado de la vida de vidas y no tiene kelim para recibir el deleite y el placer. Se entiende que él está en la oscuridad y no tiene luz ni vida espiritual. Y no hay peor maldición que esto. Ahora, vamos a ver qué pasa en el mundo material. Pero en el mundo material vemos que hay un intermedio entre la bendición y la maldición. El motivo es el orden del trabajo. Cuando una persona desea ingresar en el trabajo del Creador, debe comenzar con un discernimiento intermedio. Es decir, que quiere salir
de la maldición e ingresar a la bendición. Esa es nuestra tendencia y esto es importante, salir de la maldición e ingresar a la bendición. Y dado que por parte de la naturaleza está en un estado de maldición, nuestra naturaleza es maldición, es decir, el deseo de recibir con el que la persona nace. Sobre él hubo tzimtzum y ocultación con el que el hombre nació, porque la luz de la vida no brille allí y él quiere salir de esto. Por esta razón debe haber un discernimiento intermedio llamado lo lishma. Esto significa que las cosas que hace son actos de otorgamiento, tanto entre el hombre y el Creador como entre el hombre y su amigo. Sin embargo, todavía no tiene la intención de otorgar. Y dado que de lo lishma venimos al lishma, esa es nuestra regla, a esto se le llama intermedio, que se encuentra entre la maldición y la bendición. ¿Cómo puede ser un intermedio? Ya que lo único que falta para ser recompensado con la bendición es la intención de otorgar. Y dado que este mundo se llama el mundo de la acción, que significa el lugar de trabajo, por lo tanto, de acuerdo con el orden de trabajo, allí hay un discernimiento intermedio. Pero desde la perspectiva de la meta no hay dos cosas, sino una sola, porque nuestra meta es una, no dos cosas, en relación al intermedio que la persona hace. Esto significa que o bien se le recompensa con la meta llamada bendición o no se le recompensa con la meta. Resulta entonces que permanece dentro de la maldición, que es la muerte, como está escrito. Los malvados en sus vidas son llamados muertos. Por lo tanto, no hay intermedio aquí, o la maldición o la bendición con la que es recompensado con la dvekut, con el Creador. Acá termina nuestro fragmento, que a fin de cuentas debemos llegar a la adhesión con el Creador. Esa es nuestra meta y eso es en realidad la bendición final a la cual queremos llegar. La aclaración final es interesante, que realmente es un cambio como entre la corporalidad y la espiritualidad. Dice que la espiritualidad es una cosa o lo otro, o que es santidad o que está para otorgar o para recibir. Y en este mundo, en especial en el tiempo de preparación, muchas veces una incertidumbre, no podemos aclarar qué pasa exactamente, todo está mezclado. Entonces hablamos de que es un estado intermedio que aún no se ha cocinado finalmente, no ha llegado a la determinación profunda si es un lado u otro. A lo mejor podemos ver ahora un clip y ya les pedimos que pongan preguntas. Ok, entonces comencemos con el clip número 1, por favor. En este mundo está el estado intermedio entre la maldición y la bendición. Este mundo es para recibir. Y sobre el mundo por venir se llama el mundo para otorgar. Y entre los dos no hay transición. La transición está en la persona, que puede ser a veces como en uno y a veces en otro. Es como si aún no estuviera en forma real, sino bajo la santidad o la klipa. Y hasta el mahzom tenemos desde arriba hacia abajo dos líneas, Kedusha y klipa, la maldición y la bendición, la santidad y la klipa. Y por debajo del mahzom no hay maldición ni bendición real, sino que lo que se llama es un tema de ejercicios. Este mundo se nos da para que nos preparemos un poco
que hagamos el esfuerzo para poder entrar en el verdadero trabajo. Así que aquí no tenemos ni santidad para otorgar y tampoco clipar de recibir ni maldición, ni uno ni lo otro. Por lo tanto, lo que está permitido hacer lo que hacemos. Aquí no hacemos nada bueno ni malo. Es como con los niños, que está todo permitido para los bebés. Que aprendan algo de esto. La persona que quiere acercarse a la verdad, a acciones reales, que él es el que determina, el que hace, tal como un hombre adulto en este mundo en relación a un bebé, entonces él debe pasar grados de estudio, de preparación, entendimiento, conocimiento un poco, que son llamados de lo lishma, llegamos a lishma. Y ese es el estado antes del mahzom que debemos llegar. Boris, ya veo que hay una pregunta escrita. Tatiana pregunta, si todo viene de arriba y el masaj también, ¿qué es lo que añade el hecho de que si el man y la petición vienen de abajo, esto comienza a funcionar? Digamos, todo está enraizado desde abajo y precisamente cuando el inferior comienza a pedir, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué hay de nuevo en el sistema? Que todo comienza a arreglarse y entonces el superior da el masaje. Sí, es algo interesante que al principio lo podemos ver como extraño, que decimos que todo viene desde arriba. Hay muchos fragmentos que hablan de esto. Y todo en realidad está hecho en relación a la sensación del hombre. Así los creados sienten y perciben la realidad, que está el superior, que el inferior determina o no. Puede haber también todo un discernimiento que todo venga desde abajo y que desde arriba está todo en descanso absoluto. Entonces, como desde abajo ordenamos las cosas, así determinamos lo que va a pasar arriba. Así también hay discernimientos. Entonces, debemos recordar que todo es en relación a la sensación del hombre. No estamos trabajando con filosofías o dichos abstractos de arriba o abajo, sino que la sabiduría de la Kabbalah sobre este tema es muy claro. Todo es en relación a la sensación de la persona. Así sentimos. Y aquí, tal como entendemos, hay muchas opciones, muchos estados que sentimos y que determinamos lo que va a ocurrir en la realidad. Es decir, el Creador nos da el lugar para actuar. Y la pregunta es si sentimos que solamente el Creador actúa y que nosotros no podemos. Digamos, hay muchas posibilidades y opciones porque todo es en relación a nosotros, Boris. Y lo nuevo es la expresión del libre albedrío, que todo está preparado, pero desde el comienzo, ¿cuál es la meta de la creación? El Creador quiere que el creado sea similar a Él, que lleve a cabo su libre albedrío, y eso es lo nuevo, que hasta que no hay un man verdadero desde abajo, entonces el sistema está parado, stand-by. El motor funciona, todo, hay benzina, está combustible y todo, pero pero no comenzamos a viajar porque todo está esperando. Y eso es lo nuevo. Mujeres de España 1. Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. Si lo lishma es un solo estado intermedio, ¿qué debemos alcanzar para salir definitivamente de la maldición y llegar a la adhesión con el Creador? Gracias.
Exactamente, es decir, ese es en realidad nuestro trabajo, es todo el trabajo espiritual. El paso del Lishma al Lishma es el paso de la maldición, del para recibir, que Malhut es la que define esto así como maldición, porque ella quiso estar en igualdad de forma, y todas las correcciones que debemos hacer, toda la importancia y grandeza de la meta que queremos tomar del grupo y de la decena para en verdad pasar al Lishma, para sentir que el otorgamiento es algo importante. También, en verdad, no sentimos que estamos en algún tipo de maldición, algo que nos estropea la vida y que vamos a perdernos. No, digamos, nosotros debemos llegar a ese discernimiento que queremos un cambio, que la intención pasa a ser importante, porque el deseo en sí no cambia, pero la intención sí. Y debemos llegar a ese discernimiento en nosotros desde la importancia, la grandeza, en la decena, en el grupo, en las fuentes, en todo el proceso que pasamos, que nos influye la luz, que reforma y esta nos cambia el orden de los valores. De pronto vemos que la intención no funciona tanto, entonces comenzamos en una búsqueda interna y tenemos también las fuentes en nosotros y entramos en un proceso que nos lleva de la recepción al otorgamiento, y entonces sentimos que hay en nosotros una maldición y buscamos la bendición de donde el Creador. Otra pregunta. Sabemos que todos los cambios pueden ocurrir por la luz que corrige, y sin esto no hay cambio en nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué podemos hacer que no somos capaces de aparecer, de estar en lugares donde hay luz, como por ejemplo en las clases o encuentros, etcétera, y cómo usar todo? En resumen, yo creo que la pregunta es en relación a cómo estar en el lugar donde hay luz. Si entendí la pregunta correctamente, entonces sí. Digamos lo siguiente, la luz está en todas partes, todo depende de nuestro esfuerzo, de la percepción de nuestra realidad, y todo el mundo y la humanidad avanza. Solamente que avanzamos según el régimen, según un ritmo limitado. Nosotros queremos acelerar esto. El hecho de que nos estemos ocupando en la etapa de preparación es una aceleración. El hecho de que leamos fuentes es mucho más que personas que no están en este desarrollo. Pero sí queremos llevar a cabo esto al máximo. Cierto, la clase, y en especial la clase matinal, es el lugar donde nos encontramos tanto la comunidad de estudiantes con las fuentes, y tenemos el maestro que nos explica y podemos atraer luces. Y ese es el mejor lugar. Ahora, según tu pregunta, si no consigo estar en la clase, entonces, primero que nada, la clase es una porción, es posible recibirla también después. Lo más efectivo es estar durante el momento, pero si no durante el día se puede complementar. Y hay otras clases adicionales, como la clase del mediodía y de la tarde, y son puntos donde hay más concentración de luz. ¿Por qué? Porque se reúnen muchos amigos, están basados en las fuentes y tratan de aclarar juntos, y esas son todas las acciones que causan la salida de la luz. Tú hablas también del encuentro de la decena. El hecho de los encuentros, eso también, es decir, cualquier actividad, cualquier experiencia de usar el método es una posibilidad de poder crear más luz de lo común para que nos ayude a avanzar. Entonces hay muchas opciones, e incluso quien no está en los puntos más fuertes aún avanza, y todo está a su servicio y puede elegir otros elementos. Mujeres de Francia 1. Buen día, los amigos. Buen día, queridos instructores.
Rab dijo durante la clase matinal, habló del tiempo corporal, material, que lo que viene del cuerpo lo percibimos en los 5 sentidos corporales. Y que un acto corporal es lo que sentimos dentro del deseo de recibir. Lo que no entiendo es el deseo de recibir está construido sobre los 5 sentidos. Cuando queremos honor o queremos dinero, conocimiento, son atributos del deseo de recibir que están basados en los 5 sentidos. Entonces, cuando Rab dice que en lo corporal no está conectado con los 5 sentidos, entonces, ¿qué? El deseo de recibir tiene una dimensión más allá de los 5 sentidos. ¿Cómo puede ser que el deseo de recibir tiene algún tipo de existencia más allá de los 5 sentidos? Porque en los 5 sentidos nuestro deseo de recibir existe, ¿o que no? Y me gustaría, espero poder explicarme a mí misma para que ustedes me puedan ayudar. Benzi. Me gustaría que viéramos un clip de Rab para completar lo que falta. Veamos el clip número 7 para poder entender ese sentido de las acciones, cómo entenderlas correctamente, acciones mecánicas. Y después vamos a volver a tu pregunta. Veamos el clip número 7. ¿Qué importa qué acción yo hago mecánicamente? La corrección es la corrección de la intención, no la corrección de la acción. El acto físico no cambia. El mundo funciona y gira según su costumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo se ve igual, solamente cambia la intención. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos las cosas? Y como la intención cambia, entonces la luz nos llena y entonces llega la abundancia y la tranquilidad y la eternidad y plenitud al mundo. Pero la naturaleza en sí, el vaso queda vaso, el libro queda como libro. Solamente las intenciones del hombre cambiarán. Y como resultado de esto vendrán esa energía positiva, digamos, a todo el mundo, tanto al inerte vegetativo como animado. También después de que llegue el Mashiach, el Mesías, es decir, todos en este mundo van a corregir su intención para otorgar. Trabajarán en el jardín de infantes, en los colegios, en todo, tal como ahora. Por supuesto que vamos a necesitar menos sistemas o estructuras, menos todo tipo de cosas como cárceles y hospitales que ahora los necesitamos para de alguna forma corregir lo defectuoso. Pero solo la intención de cada uno. Tú vas a salir a la calle y las mismas personas, autobuses, taxis, autos, todo lo mismo. La intención es la que cambia. Tú vas a entrar en una tienda, al supermercado, vas a comprar, vas a pagar. Todo va a ser lo mismo. La intención es la que va a cambiar la realidad, porque la intención va a estar entre todos, un estado interno completamente diferente. Las personas van a vivir a través de ese estado, van a vivir la espiritualidad hasta el grado más elevado y no van a sentir carencia en esto, sino al contrario.
a través de los objetos y acciones más lejanas de la intención, a través de estas van a sentir el otro extremo, el más elevado, y todo el grado va a ser uno solo. Y tú me preguntas si en mí va a cambiar la intención de para recibir a para otorgar. Si yo voy al trabajo en la mañana, ¿cómo te relacionas con el jefe, con el trabajo? Por supuesto que te relacionas diferente porque tu intención cambió, pero tus acciones que debes hacer en el trabajo lo vas a hacer las mismas. Si son acciones que están permitidas hacerlas. Hay acciones que están prohibidas, tanto ahora como después van a estar. Y ahora, si no las haces, o por miedo al castigo, o por la recompensa que vas a perder del mundo por venir, pero entonces tú las vas a hacer desde la conciencia, porque vas a darte cuenta que no eres capaz de hacerlas. Sí. Vamos a afinar así una frase de Rav. Vamos a proyectar el fragmento número 10 para poder afinar. Fragmento número 10. A causa de la intención, habrá entre todos un estado interno completamente diferente. A través del estado físico, las personas vivirán la espiritualidad hasta el grado más elevado. Y no van a sentir una carencia en esto, sino al contrario, a través de los objetos, las acciones más alejadas, entre comillas, de la intención, a través de esta van a sentir el otro extremo, el más elevado. Y todo el grado va a ser uno solo. Boris, hablaste de los 5 sentidos, a través de lo cual sentimos todo lo que llega del Creador, y la intención es como algo que cambia. Es posible decir un sexto sentido. Es una dirección completamente diferente, pero sí debemos activar todo lo que tenemos. Digamos, lo que no hay, queremos que haya, para más correctamente relacionarnos con el Creador. Entonces, sí, vamos a usar los 5 sentidos y no es suficiente. ¿Por qué no estamos? Porque no estamos preparados. Y entonces, cuando lo estemos, recibimos otras opciones. Mujeres de Unity 3. Hola a todos. Quiero preguntar. Estas limitaciones, mi limitación en percibir al Creador, he visto esto de una forma directa sobre cómo agrando a las amigas. Todos pueden decir que este amigo es grande, que este es así, pero hasta que yo por mí misma no haga el esfuerzo de agrandar al amigo, entonces comienzo a perder estos límites, como que desaparecen, se rompen. Boris, pero no entendí exactamente cuál es la pregunta, o que no hay aquí una pregunta y estás describiendo un estado. Sí, quiero decir que esa limitación de la percepción depende de forma directa sobre cómo yo agrando a los amigos del camino. No es que me muestren esto, sino que yo por mí misma agrando a los amigos. Boris, sí, ese es un grado de desarrollo donde yo pongo mi reacción en todo el sistema. Antes de esto no estaba. Sí, es correcto. Pregunta de Ucrania. Дорогі викладачі, як дати велич Творця товаришам, які вже все бачили і все? Queridos instructores, ¿cómo dar la grandeza al Creador y a los amigos cuando ya saben todo y ya pasaron todo? Buena pregunta, dice Boris. Pasaron todo, saben todo. ¿Cómo hacer algo para que ellos se impresionen? Sí, y es la sensación
digamos, 30 años en el camino, pasó todo. ¿Qué se hace? Benzi, seguro que tú estuviste en una visita en grupos de Europa y seguro que has visto cosas nuevas. Es decir, Boris y yo nos conocemos hace muchos años, entonces seguro que voy a escuchar de él cosas nuevas. Y es como se dice que hay una diferencia si lo lees 100 veces o lo lees 101 vez. Y también en el encuentro de la decena, y de pronto yo escucho algo del amigo, algo que no sabía antes, entonces descubro hasta qué punto, hasta cuánto su punto en el corazón es grande. Entonces, nuestra impresión a fin de cuentas es con el punto en el corazón, y eso llega porque estamos aquí en nuestro mundo con los 5 sentidos. Entonces escuchamos todo tipo de historias, pero la impresión es en verdad cómo el Creador lleva a la persona, cómo el Creador lo dirige, lo acerca, y eso nos da realmente la importancia y la grandeza. Y por eso siempre hay lo que añadir. Así o como dice Rabash, siempre es posible añadir y dar estado de ánimo al amigo. Boris, sí, yo creo que es una de las cosas que cambia mucho la dirección, el enfoque de los alumnos de Kabbalah es que siempre hay lugar para esforzarse y la experiencia que has acumulado en realidad siempre hay algo nuevo, porque el deseo es nuevo. El hecho de que tengamos experiencia y que los amigos han pasado todo y las mismas palabras, pero aún el deseo de hoy es nuevo. O escuchas la clase un poco diferente, un estado diferente en el trabajo, en la familia. Entonces puede ser que escuchas algo que has escuchado varias veces, pero que lo escuchas de forma diferente. Generalmente damos ejemplos con los deseos físicos porque así lo podemos entender. Digamos, yo no me canso todas las mañanas de tomar desayuno. El deseo se renueva, entonces quieres comer de forma instintiva, no te tienes que esforzar. Entonces, los deseos naturales se van renovando de forma instintiva y automática. No importa lo que comas, va a pasar 12 horas y vas a estar hambriento. Ahora, los deseos humanos es más difícil, no se van a renovar solo. Entonces, aquí hay un trabajo siempre para poder renovarlos. Y entonces, tal como tú preguntas muy correctamente, pasamos por un estado donde ya he pasado todo y todo está claro y también la persona se empieza a comportar como de forma cínica, digamos. Y aquí, digamos, como que ya no se impresiona de nada. ¿Cuántos congresos? O Yeshivat Haverim. Está claro lo que van a decir. Pero en este caso, el ser cínico molesta y no deja renovar. Y aquí hay un trabajo en común. Cada quien debe trabajar sobre sí mismo para recibir más impresión del otro. Y cada quien, antiguo o nuevo, trata de dar una emoción e impresión a los demás. Y así depende de los dos. Tanto el que trata de dar impresión como el que la recibe debe saber abrir los ojos, tal como dijo Benzi, y no importa cuánto conocemos y hablamos y decimos lo mismo, pero sí cada semana hay una renovación. Okay. Mac 11. Да, дорогие учителя, такой вопрос. Вот иногда мы работаем в радости, там, ходим на урок. A veces trabajamos con alegría, llegamos a la clase con los amigos, encuentros, pero todo esto es
Rav nos dice que todo esto es por el propio beneficio. E incluso si estamos en un estado de alegría, estamos en un estado de para recibir. Entonces, ¿cómo uno sale de ese círculo cerrado? Debemos llegar al reconocimiento del mal, a ¿qué exactamente, cómo uno sale? ¿Cuál es el empuje que te saca de ese estado? Incluso no sé cómo hacer la pregunta. Boris, yo te voy a ayudar. Yo creo que ese estado en el que yo llego a los encuentros, a las reuniones y a las clases. Tú dices que todo es egoísta, digamos. Pero sí, yo quiero mi espiritualidad, entonces elegí el camino. Perdón, tengo claro que tengo que hacer esto y esto, y voy a traer la luz y voy a poder avanzar. Queremos explicar esto, como que todo esto que hacemos acelera el desarrollo y que, digamos, estamos en la etapa de preparación, todo es correcto, pero es cierto, es egoísta, pero yo estoy seguro que estas acciones me van a traer algún beneficio. A lo mejor no es un beneficio que puedo palpar, a lo mejor es muy abstracto, pero tengo claro. Y entonces el verdadero cambio viene a través de la luz. Sí, hacemos acciones de forma consciente o inconsciente y queremos resultados. Y el resultado verdadero es el cambio de la percepción. Viene después. Ben, si quiero continuar con tu pregunta y veamos el clip número 7 de Rav. Si hacemos un acto físico, físico quiere decir dentro del deseo de recibir, a eso se le llama físico, no físico que está relacionado con la materia, con lo que entra dentro de nuestros 5 sentidos. Físico me refiero que yo veo, que yo puedo palpar esto. Físico quiere decir que dentro de mi deseo de recibir puedo sentirla. Entonces, cada acción física sí puedo añadir una recompensa, un premio, algo. Y entonces puedo llevarlo a cabo. Si en verdad estoy frente a ese acto físico, no puedo realizarlo. Y los hijos de Israel clamaron por el trabajo. Yo no puedo hacer con esto nada, porque es la naturaleza que es opuesta a mí. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Junto con esto, que no puedo llevar a cabo en mi naturaleza un acto de para otorgar, tengo que, en todo tipo de medios, principalmente alrededor en el entorno, escuchar que no hay nada más importante que el entorno, los libros y los escritores, que no hay algo más importante que llegar a esta acción. Y a cambio de esto voy a tener conexión con la fuerza superior. Si tengo estos 2 puntos opuestos, uno que yo no soy capaz de esto y el segundo que es muy importante, entonces como resultado de la tensión entre ambos, tengo un grito interno. ¿Por qué no lo tengo? Y con este grito, si este grito es verdadero, recibo la posibilidad de llevar a cabo una acción así. A través de esta acción, siento que me conecto con el Creador a través de la acción en sí. Antes de que yo haga el acto, no me voy a tener de dónde poder sentir, en qué cli poder sentir la espiritualidad. La espiritualidad viene dentro del cli que hice, dentro del acto de otorgar que hice. Dentro de este acto se revela la espiritualidad. En verdad, eso es donde la espiritualidad se revela, en esta plegaria, en este grito, para estar en ese paso. Mujeres de Italia. Buenos días, amigos y profesores. Perdón.
Todo es Él y no hay nadie más que Él, incluso las limitaciones. Limitaciones inferiores que aspiran a la adhesión. Lo bueno en esto es que esto nos acerca y por eso al final no hay una maldición. Ven, sí, al final, digamos, la maldición es lo que tenemos que dar y toda la corrección es la corrección del deseo de recibir, de la intención para recibir. Eso es en realidad nuestra maldición, tal como leímos en el artículo. Es precisamente ese fue el trabajo del Creador, de definir esto así, que por parte del Creador no hubo limitación para solamente recibir o solamente otorgar. No hay una exigencia así del Creador. Él no pide esto, pero el Creador, que en el sentir de la luz que lo llena, anheló la igualdad de forma, se restringió y entonces se definió a sí mismo que... Ay, perdón, perdí la conexión. Perdón, de una forma u otra, y eso en verdad es nuestro desarrollo, cuando queremos ser Adam y hacernos similar al Creador. Perdón, me caí de la plataforma. Tenemos otras preguntas. Quiere decir que si el paso depende de la fuerza de nuestro pensamiento para poder estudiar la Torah. La fuerza del pensamiento es una fuerza importante, pero todo el cambio viene a través de que el deseo cambie. Nosotros usamos la fuerza del pensamiento para poder entender qué sentimos, para describir qué es lo que queremos sentir. Es algo que nos ayuda a que el sistema funcione y que a través de la luz traiga el cambio. Pero no es exacto decir que el cambio es a través de la fuerza del pensamiento. Existe una fuerza del pensamiento, es importante, y puede también traer el cambio del deseo. Ven, si en este punto quiero decir, veamos el clip número 5. Al Creador yo no lo veo. Si yo lo viera, terminaríamos. Ya podría ser realmente para otorgar. La visión me daría la fuerza de hacer el para otorgar. La luz que viene corrige el cli y terminamos. Eso quiere decir ver al Creador. Pero cuando yo no lo veo, estoy en oscuridad. Entonces, puedo recibir solamente una impresión así del entorno. Entonces, ¿hasta cuánto me inflo por el hecho de que es importante? A pesar de todo, no es luz ni es corrección del cli a través de la luz, es la corrección, entre comillas, a través del lavado de cabeza. Y entonces, ese lavado de cabeza me ayuda solamente a que, entre comillas, quiero hacer un acto para otorgar, pero si no voy a tener algo en la práctica de esto, no lo puedo hacer. Es decir, estas cosas son cosas muy así que están en el aire. No hay una luz que venga y que corrija el cli, sino que la persona por sí misma hace una situación tal que es como si en lugar del Creador él recibe fuerza del grupo y como que esta fuerza del grupo es suficiente para poder hacer el para otorgar. Todo es cómo, pero en este cómo yo construyo esa situación, yo la hago. Y si la persona hace esto, entonces el Creador viene y realmente lo hace de verdad, no en el juego como antes. ¿Entiendes? El para Lo lishma es un juego. Es que yo me gustaría que así fuera.
Es como los niños que construyen, pero cuando ya lo trato y lo hago, dentro de lo que pude hacer esto, es como si ya fuera la espiritualidad. Viene el Creador y me hace esto en verdad. Sí. Es muy interesante lo que Rab explicó, que en realidad construimos la situación, la cocinamos y al final el Creador viene y corrige. Pero si cocinamos la situación no va a ocurrir nada. Pasemos a Mujeres de Max 62. Shalom a todos, gracias. La pregunta es, ¿cómo salir de la ocultación con la intención de complacer al Creador? Todo el tiempo trabajar con esta intención, todo el tiempo sostener la intención correcta. ¿Cómo salir de la ocultación? ¿Qué dices? El consejo, dice Benzi, siempre es buscar la grandeza, la importancia de la meta en la sociedad. A través de esto despertamos la luz que reforma y podemos salir de la ocultación. La ocultación es una ocultación que hay desde arriba. Es porque aún no tenemos la intención o por nuestra falta de corrección. Pero el Creador nos ha dado ese medio que se llama el grupo, la decena. Si lo usamos correctamente, somos capaces de despertar en nosotros al Creador. Y en verdad, todo el tema de la ocultación se transforma en un cli, como se habla de la ocultación y revelación. La ocultación es sobre el cli, no sobre la luz. Y entonces, en el momento que construimos el cli y lo revelamos, también revelamos la luz. Hay una pregunta. Estudiamos que el creado antes de la elevación espiritual no se siente como creado. Entonces, ¿qué es sentirse como creado? Yo creo que es un buen análisis. ¿Qué es el creado? Vemos que la fase 1 ya es creado, pero después vemos que comienza el desarrollo y dice, no, el creado verdadero es el cuarto porque pasa un proceso. Después decimos, no, no es exactamente así. El creado viene después de la ruptura. Y solamente podemos hablar después del creado. No es exacto, porque podemos hablar del creado cuando está Adam Rishon. Nosotros así podemos ir desarrollándonos también en este mundo. ¿Cuándo comienza a ser una persona? ¿Cuando nace? ¿Cuando llega a la madurez o a la edad de desarrollo o la madurez? ¿Cuándo es creado? Creado es cuando comienza a reaccionar tal como el Creador espera que el creado reaccione, porque hasta que el Creador desarrolla su creación, se va desarrollando porque es el camino del desarrollo común, pero sentirse a sí mismo como creado es reaccionar de tal forma como el Creador quiere que el creado reaccione. Es decir, cómo reaccionar con los deseos que quisiera o que quisiera deseos diferentes, etc. Última pregunta, mujeres de Alemania. La pregunta es, ¿qué grados o qué acciones el deseo de recibir no corregido tiene que hacer para pasar, para llegar hasta que hace nacer la intención correcta? Si ese es en realidad todo nuestro camino, todo el estudio. En esto hay muchos artículos de Rabash, hay muchas fases en lo Lishma. Hay un artículo completo, son 4 o 5 tipos de artículos de lo Lishma que tenemos que pasar y entonces llegamos al lo Lishma más avanzado del cual pasamos al Lishma. Pero todas las fases hay que pasarla. Puede ser
más físico, menos físico, pero todas las fases hay que pasarla. Todo lo que decimos sobre el deseo, todo es necesario pasarlo, tanto si se ve como no espiritual o algo animal, son correcciones que tenemos que pasar. Tú recordaste que yo pude participar en reuniones en Lita, también en Baltia y también en otros países y otras reuniones en Praga. Los amigos se reúnen para aclarar cómo ser un buen creado, cómo estar en un buen entorno uno hacia el otro, cómo construir un entorno bueno y florescente formado por decenas y comunidad de estudiantes, cómo ser parte muy activa de ese gran CLI. Ese es un proceso muy hermoso y continuamos y yo creo que todo está relacionado con esto. Benzi, vamos a pasar a los anuncios hoy y cada martes a las 7:30 hasta las 9 estudiaremos los artículos de Rabash. La clase está traducida a todos los idiomas y toda la comunidad de estudiantes están invitados a unirse. Amigos queridos, estamos felices de invitarles a una tarde para los amigos del norte sobre el tema una experiencia llamada Kabbalah, el miércoles 19 de agosto con la dirección de Gilad Shadmon y Oren Levi. Está la invitación abierta a todos los amigos del norte y también traigan invitados. El clip de la inscripción está en los avisos. Y ahora pasamos a la canción. Face after face, race after race, from one cage to another. Mask after mask, task after task, lost in the sands. Through you there's a cry, through you there's a light, a place to be discovered. Through you there's a way, together we pray to rise. To see the face of love through your eyes. Together as one, and now we rise, and every word an echo from the skies, breaking the walls, hearts unite. Of me, through you I find my flaws. Through there's a key, a place where we can open doors. Together we yearn, the fire it burns, a chance to feel alive. A song from the heart, singing that love will cover our crime. To see the face of love through your eyes. Together as one. Now we rise, and every word an echo from the sky, breaking the walls, hearts unite. In the wall, hearts unite.